Hola, bienvenidos a la cápsula 12 de la materia de Geología General. Vamos a platicar ahora sobre eh, este tipo de límites, que son los límites de creación de nueva corteza. En este caso serían las dorsales oceánicas, en donde vamos a platicar sobre los límites divergentes. Esos límites divergentes, como ya lo hemos platicado hace unas cápsulas atrás, son límites que tienen diferentes movimientos, ¿no? O sea, diferentes sentidos, ¿no? Se mueven sobre direcciones opuestas. Si se fijan, tenemos zonas de extensión. Si se fijan, los esfuerzos se mueven hacia diferentes sentidos. En donde deja, ok, aquí una zona en donde la corteza se adelgaza tanto que se fractura, se abre, asciende el material del magma, sube, enfría el material y se crea nueva roca. ¿Ok? Estas zonas se conocen como dorsales oceánicas, en donde se crea nueva corteza. ¿Ok? Y también son zonas o esos límites divergentes se le conocen como las zonas de dorsales o creaciones de piso oceánico. Es importante ver aquí que tenemos dos etapas. Hay una primera etapa en donde tenemos una porción de litosfera, a ver si está proyectando bien, una porción de litosfera que está sujeta a esfuerzos extensionales, es decir, esfuerzos que van hacia ese sentido, sentidos opuestos, en donde esta litosfera se adelgaza, empieza a fracturar. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Tenemos un proceso conocido como el rifting. El rifting es una ruptura de la litosfera continental gracias a procesos extensionales y tenemos adelgazamiento litosférico, es decir, la corteza se adelgaza. Se extiende y se fractura esta corteza, continúa este proceso extensional, seguimos con la fractura, de hecho si se fijan aquí empezamos a ver el rompimiento de esta placa, vemos que cada vez se separan más estas porciones de litosfera. Vemos que debajo tenemos el manto, el magma, asciende del manto, sube y ¿qué pasa? Ese material cuando sube, ¿ok?, es emitido a la superficie, se enfría. Este magma se solidifica, esta roca se enfría, crea, ya lo dije, crea lo que es esta roca, ¿ok? Y se dice, y ya estamos en otro proceso que se conoce como el drifting, que es cuando empezamos a formar nueva litosfera oceánica. Es decir, empezamos a crear nueva corteza. Esta roca que se creó gracias a que el magma asciende desde el manto, llega a superficie, se enfría, se solidifica, mejor dicho. Y crea esta roca, se conoce como drifting. ¿Ok? Este proceso sigue bajo un esfuerzo extensional, es decir, procesos, esfuerzos que van hacia sentidos contrarios, ¿ok? Y nos genera justamente, pues, la separación de estas dos porciones originales de la litosfera, que en esta primera etapa se empezaron a romper. Vemos que ya en etapas más avanzadas o que llevan mucho más tiempo empiezan a separarse, ¿ok? Y genera justamente aquí estas zonas, estas líneas, ahorita lo vamos a ver en una imagen más adelante, genera zonas en donde ya tenemos creación de nuevo pozo oceánico. Fíjense cómo empieza a separar justamente estas porciones de continente, cada vez las separa más. ¿Bien? Y justamente aquí en el medio de esta zona, de esta dorsal, tenemos las rocas más jóvenes y mientras se van separando, tenemos rocas más antiguas, ¿no? Estas zonas favorecen a las zonas de creación de cuencas, cuencas sedimentarias, que son depresiones en la corteza, donde favorece a la depositación de sedimentos y acumulación, depositación y acumulación de estos sedimentos. Una de las teorías, que es la teoría de la deriva continental, es acreditada justamente gracias por por la tectónica de placas, gracias a estos límites divergentes que confirman la separación de los continentes por la expansión del suelo oceánico o piso oceánico, ¿ok? En donde justamente esta teoría de la deriva continental, acreditada por Alfred Wegener, publicada en 1915, con su obra El origen, denominada como el origen de los continentes y de los océanos, pues justamente corrobora, ¿ok?, que los continentes estuvieron alguna vez unidos. ¿Ok?
¿Gracias a qué? Pues bueno, gracias a que siguió justamente las rutas, ¿sí? Que dejaron algunos fósiles, en este caso estas reptiles que estamos viendo aquí, pues prácticamente sí, que estaban siguiendo justamente estas rutas, ¿ok? En donde vieron que justamente se extendían por diferentes continentes, ya sea por África, Asia, eh, aquí en esta zona de la Antártica, o también aquí en Sudamérica y África, ¿ok? O esta zona acá de Sudamérica, pero también se extendían sobre África, pero también se extendían por otros continentes. Y justamente estas rutas de la presencia de este tipo de especies justamente confirmó esta teoría. Esta teoría nos confirma justamente que estamos viendo aquí en esta imagen, y ahorita vamos a ver este video que nos define perfectamente esto que les digo. Nos confirma que justamente Sudamérica y África estuvieron unidos en alguna ocasión. De hecho, si los contamos, empatan perfectamente. Aquí, justamente en esta zona, tenemos una zona de divergente, una zona de extensión, una zona de rift, en donde tenemos justamente estos movimientos, esta separación, esta zona de esta creación de nuevo piso oceánico que nos confirma estos movimientos. A continuación les voy a mostrar este video. Este video nos explica, no, nos muestra una simulación de justamente el movimiento de los continentes con respecto al tiempo. En este caso estamos en una escala de millones de años. La escala de colores que nos dice, la escala de colores nos está dando la edad del piso oceánico, ¿ok? Fíjense que en zonas de extensión, las zonas más cercanas a la dorsal son de colores rojos, es decir, muy jóvenes, y mientras se van separando van cambiando colores amarillos, verdes, azules, que quieren decir que es más antigua, ¿no? Noten eso y noten también el caso especial aquí en la zona de Sudamérica y África. Fíjense como aquí en estas zonas de dorsales vemos como la zona central es rojiza, mientras nos vamos alejando se vuelven más antiguos. Analicen justamente aquí esta zona de la dorsal, súper importante. Aquí fíjense cómo iniciamos con colores rojizos y mientras más se van separando de la dorsal, los colores se vuelven de colores más verdes, amarillos, ¿ok? Quiere decir que esas rocas ya son más antiguas y lo del centro es más joven, ¿ok? También tenemos aquí nos marca lo que son los límites convergentes, por ejemplo las orogenias, acá los Himalayas, acá en México los contactos que les comentaba, y vemos que son rocas más antiguas, ¿no? Lo más joven se encuentra en esas zonas de extensión. Y ya para empezar a concluir esta cápsula, vamos a hablar sobre los límites transformantes. Los límites transformantes son movimientos, son laterales prácticamente. Las placas tienen un contacto lateral, ya sea preferiblemente hacia la izquierda o si tienen preferencia hacia la derecha. Un ejemplo típico de estos límites transformantes es la placa norteamericana, justamente con la placa del Pacífico, que la placa del Pacífico se mueve en este sentido, y la placa norteamericana se mueve hacia el sentido contrario. ¿Ok? Este movimiento justamente nos genera esta zona de falla. Esa zona se conoce como el sistema de fallas de San Andrés, ¿ok? Que es un sistema de una falla grande con fallas asociadas, el cual está relacionado a límites transformantes, ¿ok? Cabe destacar que esta falla de San Andrés, una falla, sí es una falla grande, una gran extensión, sin embargo no es una falla que llegue a tener una extensión atravesando que son continentes, solamente es una porción, regularmente acá situada en lo que es California, ¿ok? Y tenemos fallas que más pequeñas que están asociadas a ella. Los límites transformantes con respecto a estas zonas oceánicas, estas zonas de apertura que les mostraba justamente en el video, están también en conjunto o se suelen presentar también en una combinación de límites eh, divergentes y límites transformantes, como aquí justamente en estas zonas. De hecho, vamos a analizar justamente este esquema en donde estamos observando aquí límites transformantes. ¿Por qué? Porque estamos viendo que tienen movimientos laterales, ¿ok? Uno va hacia abajo, otro va hacia arriba, ¿ok? Pero también en estas zonas también tenemos zonas de extensión, o sea que son estas zonas que estamos viendo aquí, límites divergentes, ¿ok? Regularmente en estas zonas de rift que les mencionaba hace un momento,
Por ejemplo, acá tenemos África y Sudamérica. Aquí tenemos apertura, sí, pero también tenemos movimientos transformantes que nos generan estructuras como esta, en donde justamente estamos viendo que, bueno, aquí tenemos la apertura de un límite transformante, pero acá también tenemos un límite, perdón, un límite, una zona de rift, acá también tenemos una zona de rift, pero que está siendo separada por un límite transformante. Esto lo podemos ver en estructuras como estas que estamos observando aquí. Fíjense que aquí tenemos estas zonas de rift, tanto acá tenemos zonas de rift que tienen colores rojizos que indican que son de edades similares, pero que están justamente deslizadas justamente por estos movimientos transformadores. Una zona típica donde podemos observar esto es esta zona que les mostraba en el video. ¿Ok? Entonces, ya podemos empezar a concluir. Tenemos diferentes tipos de límites de placas, hay límites convergentes, divergentes, transformantes, que generan diferentes procesos, diferentes eventos geológicos que nos ayudan a explicar mucho de la dinámica de la Tierra, el por qué los continentes se separaron, el por qué tenemos edades, por qué las edades justamente del piso oceánico son las rocas más jóvenes, pero también su composición hace que sean las rocas más densas, ¿ok? El por qué tenemos la generación de montañas, por qué tenemos volcanismo, el por qué los sismos, justamente acuérdense que todos estos movimientos y todos los contactos entre placas generan lo que son estos pequeños temblores o movimientos. Recordemos que la Tierra siempre está en movimiento, siempre estamos, las placas en este momento se están moviendo, ¿ok? Que claro, su velocidad no es muy alta, pero sí se están teniendo movimiento, ¿no? Y justamente este roce entre placas pues genera energía, ¿no? Que en algún momento llega a detonar y se generan justamente estos sismos que se llegan a sentir en nuestro país, ¿no? Y bueno, nos vemos en la siguiente cápsula con los siguiente tema. Nos vemos.